Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en República de los Ríos, ahí está. Y ya estamos conectados en esta segunda parte porque tuvimos el programa especial que era un registro, de hecho, que hicimos especialmente para el día de hoy. A propósito de que hoy es 4 de septiembre y además de este año en que se cumplen ya, digamos, ¿no? Estos 50 años desde el 1970 en que fue electo el presidente Salvador Allende y el programa de la Unidad Popular que viene a hacer a estas alturas un horizonte en la historia de Chile que difícilmente se pierde vigencia, ¿no? Así es que ya hemos dicho bastante acerca del tema. Estuvo con nosotros además la importante presencia de María Angélica Illanes, de alguien que ha desarrollado un trabajo desde los años 80 y ella misma contaba, ¿no?, su experiencia desde de ese día incluso del 4 de septiembre de 1970. Y además de los historiadores de nuestra casa de estudios, de Karen Alfaro, de Robinson Silva, que siguen desarrollando una tarea todos los días, además, asociada a reconstruir la memoria de estas comunidades, de las organizaciones, del pueblo en general, en el sentido histórico, cumpliendo un rol que a veces incluso resulta medio ingrato porque pareciera que fuera una cuestión de opiniones, digamos, ¿no? Cuando la historia lo que hace es construir también sus propias formas de leer los datos y los archivos y los testimonios. Entonces no es una cuestión necesariamente opinable la historia, digamos. Lo que sí es verdad es que la historia tiene este juego de tener que mirarse a sí misma y encontrarse muchas veces con aspectos que no están suficientemente desarrollados, ¿no? Y ese es el trabajo un poco de los historiadores, de muchos jóvenes que están hoy en día estudiando además la carrera de historia en nuestra universidad. Así es que una oportunidad que no teníamos que perder, además teniéndolos a ellos, así es que tuvimos eso. Y quizá partamos por allí, integremos a esa misma conversación, démosle continuidad. Yo quiero agradecer además que nos envió un mensaje Joel Asenjo, alguien que cumplió roles relevantes como un joven dirigente político del Partido Socialista en la Unidad Popular. Eh, Se agradece, dice, buen programa de hoy. Allende y la UP no serán olvidados en nuestra historia. Y está con nosotros Carla Adman, como todos los viernes. Este viernes vamos a hablar más acotadamente. De hecho, no está con nosotros Erika Rojas, no ha podido estar, pero amerita que recordemos un poco también el sentido de este 4 de septiembre. Carla, bienvenida. Gracias, Víctor. Hola, buenos días a todas y todos quienes están escuchando. Me desperté tempranito a escuchar también el programa que hicieron este especial y felicitaciones, realmente además muy interesante y creo que es clave que la radio de la Universidad Austral también esté a disposición como plataforma para que se fomenten esos diálogos y reflexiones históricas, así que felicitaciones por eso. Sí, pues yo lamento mucho que no esté Erika hoy día, porque además ella como representante de la UDI, una de las corrientes políticas e ideológicas de nuestro país que además estuvieron directamente involucrados en el golpe de Estado y en la dictadura cívico-militar que cortó y que quiso cortar de raíz a sangre y fuego lo que fue el triunfo de la Unidad Popular. Habría sido interesante poder debatir con ella y contrastar miradas de un momento histórico tan relevante. Y además por las cosas que han pasado estas semanas, pues ella defendía abiertamente el paro de camioneros el viernes pasado y me habría gustado saber cuál era su opinión y su mirada el día de hoy. Pero como no está, no sé, vamos ahí a tratar no sé si vamos a tener mucho debate, pero por lo menos de hacer que el diálogo sea pertinente. Y yo solo Ujú. decir dos cositas para partir. La primera, y me gustó mucho la mirada que instalan tanto las profesoras como Robinson a propósito de que esto es una celebración. O sea, el 11 de septiembre nosotros lo vamos a conmemorar, lo sufrimos, duele. Hoy día mismo, en un ratito más, a las 12, hay un encuentro y se van a reencontrar las organizaciones de derechos humanos Sí. nuevamente los viernes a las 12 en la plaza, como siempre lo hacen y que no lo habían estado haciendo durante este periodo de pandemia.
porque sin duda la historia de la Unidad Popular es también la historia de mucho dolor y sufrimiento a propósito de lo que pasó después, de cómo terminó ese bello proyecto a propósito del golpe y de la dictadura. Pero hoy día es un día de celebración. Y eso yo creo que es súper importante recalcarlo, sobre todo para las nuevas generaciones, para quienes no vivimos lo que significó ese triunfo, para quienes crecimos con un discurso hegemónico en donde se buscó instalar la idea de que los sectores populares, los pobres, los más vulnerables jamás pueden llegar al gobierno, que lo que te toca es lo que te toca, que la justicia se va a dar en el reino del Señor, Sí. pero no en la tierra. Para todos quienes no hemos vivido grandes triunfos populares, yo creo que es importante enfrentar y vivir el 4 de septiembre todos los años como un momento de celebración de un tremendo triunfo, de además un acumulado histórico, que no fueron solamente la candidatura de Allende, bien lo decían los profesores recién, sino que un acumulado de 50 años de procesos de fortalecimiento popular, de avance de demandas de los trabajadores, de los pobladores, del pueblo mapuche, de las mujeres, que logra conquistar el gobierno, y en esta imagen tan bonita que decía la profesora Illanes de un poblador con un cartel diciendo este gobierno es mío, esa sensación de tener un gobierno de uno de los sectores populares, de verse representado ahí, es una sensación que yo creo que nuestra generación que aún no la ha vivido, pucha, que dan ganas de abrazarla y de dimensionarla y de honrarla, y en función de eso también trabajar para poder nuevamente tener un momento en donde las grandes mayorías puedan decir y podamos decir este gobierno es mío. Yo creo que eso es bellísimo y insisto que este día es bueno para quienes estamos en los sectores que hemos tenido que abrazar y sufrir muchas derrotas, abrazar y disfrutar un triunfo. Carla Adman está con nosotros, Carla Adman Fechi, en esta jornada de 4 de septiembre. El 2020 además supone, aparte de la historia, supone la historia inmediata, digamos, la historia del presente, y, y hay una serie de cosas que ya vamos a ir conversando. En principio, quizá a propósito de la Unidad Popular también, eh, de hecho, quizá el trabajo de Luis Díaz Borges, el libro En defensa de la unidad popular y el socialismo, que es un texto que se puede encontrar, el propio Luis lo mantiene todavía, algunos ejemplares que de hecho se publicó en septiembre del 2017, ¿no? Ya hace tiempo. En el 2018 nosotros alcanzamos a hacer algunos programas dedicados al libro, conversamos acerca de ello. Es un material de trabajo, de consulta bien interesante además, o sea, para los que están estudiando y para los que quieran profundizar en el texto, el- lo alcanzamos a comentar en el programa hace un rato atrás con los historiadores, pero por ejemplo está el tema de cómo estas discusiones que ahora podrían darse en el cambio constitucional son procesos que venían precisamente de esa altura. O sea, la discusión sobre la propiedad del Estado, por ejemplo, el rol del Estado, por lo tanto, la propiedad social, como se le llamaba, que también es parte de los mitos, digamos. O sea, el libro explica en un capítulo cómo las empresas que finalmente pasan al sistema de propiedad social que se implementó no fueron más de 120 empresas. Y cada una, claro, tiene una historia, algunas están escritas, relatadas por sus propios interventores de esa época, eh, pero eso comparado con toda la economía y con las miles, decenas de miles de empresas del país, no fue un gobierno que uno podría decir que representaba en esto su aspiración central y por lo tanto salió a, a estatizar, digamos, como se dice normalmente, la actividad productiva. Eso que es un detalle, que obviamente puesto en la historia no lo es, pero que uno podría decir es un número nomás representativo de algo que sucedió en el caso del gobierno de la Unidad Popular. Se podría también graficar con muchos otros ejemplos, en términos también de cierta mitología que hay sobre la Unidad Popular. Y se fue abandonando también el ejercicio este de revisar la historia de lo que realmente vivieron las comunidades, vivió la gente en esa época, en ámbitos como la cultura, por ejemplo.
la música. O sea, nosotros muchas veces hemos conversado de esto en la radio con protagonistas de la época, además. Está toda la historia de la Peña Lauté, que ellos recuerdan muy bien, los peñeros de la época, cómo el trabajo era cotidiano, salir a participar de la actividad que se estaba desarrollando, en salud, los niveles de participación que habían, o sea, cómo se desata un poco la participación, que uno diría que son cuestiones total y absolutamente vigentes, digamos, y que no tienen que ver exclusivamente con medidas tomadas por un gobierno de un sector político en un momento determinado, sino que tenían que ver también con lo que la gente quería hacer. Y probablemente quiera seguir haciéndolo, a propósito de que hubo un estallido social en este país, además. Carla. Mm. Sí, como siguiendo en esa misma línea que planteas, eh, yo creo que además para la época que se vivía, que era, obviamente era más en un contexto político mundial sumamente complejo, la Guerra Claro, la Guerra Fría, Fría. las distintas procesos revolucionarios, la hegemonía y la mirada tanto de la Revolución Cubana, pero también de la presencia de la Unión Soviética y la voluntad y la creatividad popular en Chile de construir un proceso inspirado sin duda también dentro de las corrientes de los diversos socialismos en el mundo, pero con estas ganas y con la impronta de una creatividad local que a mí siempre me ha apasionado mucho y a propósito de esta tarea que da Robinson al final del programa, que la comparto yo como profe de historia, también me sumo a ese llamado de que ojalá todos y todas conozcan, vean, lean las 40 medidas, el programa, pero también, como tú dices, Víctor, lo que realmente se hizo fueron poquitos años de gobierno. Y yo creo que en pocos años de Mm. gobierno de la Unidad Popular se lograron hacer muchas cosas y se logró instalar una impronta de lo que se quería. Están las emblemáticas medidas, como la nacionalización del cobre, sin duda, o cuestiones más concretas, pero súper simbólicas y relevantes para el día a día, como la leche para todos los niños y niñas del país, pero también esto que tú dices, o sea, por ejemplo, dentro de las 40 medidas estaba la creación de un Instituto Nacional de Artes y Cultura, en ese entonces, en el 70, o a propósito de un debate que está hasta el día de hoy, que a mí me parece súper potente, la mirada que se tenía en torno a la justicia. Una de las medidas también son esto, como terminar con la justicia de clase, como que en definitiva es lo que hasta el día de hoy tenemos, o sea, como una justicia que sabemos que existe un tipo de justicia para ricos, un tipo de justicia para pobres, un tipo de proceso judicial y de acceso a la defensa distinta para ricos y pobres. Y en la Unidad Popular se decía, oye, mira, vamos a tener como me acuerdo cómo le llaman, consultorio jurídico, no sé si era esa la palabra, pero atención jurídica en cada junta de vecinos. O sea, además una lógica de cómo la institucionalidad contribuía también al Ujú. fortalecimiento de lo que hacían referencia del poder popular, para que en las juntas de vecinos se pudiesen hacer consultorías jurídicas para apoyar a los sectores que se sabían siempre marginados de las defensas justas para los procesos judiciales de distinta índole. Cuestiones como esas que hoy día hacen tanto sentido, a mí me parecen muy, muy relevantes de relevar, porque bueno, siempre está, no sé, no depender del Fondo Monetario Internacional, no sé, habían como cuestiones obviamente como Mm. emblemáticas internacionales en torno a la soberanía económica nacional, pero también estaban estas otras cuestiones, como por ejemplo el tema del fomento al deporte, de que nadie se quedara sin vacaciones, o sea, un foco en el deporte, en la cultura, en las vacaciones, en el ocio, que creo que venían a poner en el centro la vida digna de la gente. El combate al alcoholismo era parte de las 40 medidas, una cuestión súper importante. La Unidad Popular pensaba desde la vida cotidiana de las grandes mayorías y buscaba también enfrentar las problemáticas que dentro del seno de la familia se vivía. Entonces, yo creo mira, que incluso el simple hecho de que esas medidas estuvieran ahí generaron no solamente la espera de que se implementaran como política pública, institucional, sino que generaban una nueva como dinámica local. O sea, bueno, si Allende y el gobierno, nuestro gobierno, dijo que hay que combatir el alcoholismo, había también como una dinámica en los territorios
de un juicio o una forma distinta de entender, por ejemplo, el consumo de alcohol, o una forma distinta de entender el deporte y la cultura. Bueno, si el presidente, nuestro gobierno dice que la cultura y el deporte es importante, es que entonces es importante. Y creo que eso dio como una chispa adicional a un proceso de acumulación popular que venía de varias décadas anteriores para seguir potenciando las transformaciones no solo en la institucionalidad, sino las que estaban pasando en los barrios, en las poblaciones, en los campos, que yo creo que es súper potente y que han habido esfuerzos de historiadores y historiadoras a través de la historia oral o de la recuperación de la memoria, súper potentes de cómo se vivió el cotidiano en ese periodo, que obviamente yo no lo viví directamente, pero me empapo de las historias y sobre todo de la transferencia de experiencias orales que a mí me fascinan y que creo que ahí está como la, la parte más hermosa y potente de lo que fue la Unidad Popular. Y por lo mismo también después a donde más golpeó la dictadura fue precisamente en la búsqueda de romper esas redes de conciencia, de solidaridad, de empoderamiento que se habían logrado realizar y consolidar en los sectores más populares y en los barrios, y no solamente en la dirigencia, en los partidos, en la institucionalidad. Yo creo que ahí hay mucho que aprender a propósito también de los procesos que queremos vivir en este momento, cuando hablamos de un nuevo tipo de democracia o la descentralización o una nueva forma de relacionarse de la gente con las instituciones. Yo creo que hay mucho que mirar sobre lo que implicaba el Claro. empoderamiento popular o el poder popular, y este foco de la junta de vecinos, del barrio como sujeto también relevante, en donde no solo reciben políticas públicas, sino que se gestan políticas locales. Sí, también se refirió el tema del cambio constitucional, o sea, de cómo había un proyecto también de transformación constitucional que obviamente ameritaba algún nivel de consenso en el país sobre ello, ¿no? Y de correlaciones de fuerzas necesarias para entender también el momento histórico que se vivía. O sea, era un país distinto, distinto totalmente a lo que vivimos hoy. Y hoy, claro, estamos en un proceso que se advierte que podríamos tener no solamente un resultado favorable a la prueba en el plebiscito del 25 de octubre, sino luego la necesidad de elegir probablemente en su totalidad a la Convención Constitucional. Eso que efectivamente tiene una crítica en su origen por todo lo que significó el acuerdo de noviembre, luego ha sido tomado en función de los sectores organizados que sostuvieron en su momento el levantamiento del 18 de octubre y los meses posteriores, y ha significado que cada uno vaya dibujando qué es lo que colocaría en ese proceso de cambio constitucional. Y una de las cosas que es relevante pensar a estas alturas es quiénes son los que tienen que estar y por qué, digamos, debieran estar allí. Es una cuestión a propósito de la luz que genera la historia de la Unidad Popular sobre la participación de sectores populares amplios. Por lo tanto, habría que pensar quiénes de los sectores populares estarían en este espacio y si es que van a poder estar. Y segundo, cómo cuando se junten, ¿no? ¿Cómo se va a dar esa discusión? Porque ha habido como dos posturas y ahí eso también creo yo que sería interesante hoy plantearlo. Se ha hablado esto de generar una constitución mínima versus una constitución que aborde temas directamente como los derechos sociales. Y son dos visiones totalmente distintas que incluso conviven en el mismo voto del apruebo y que van a llegar a la Convención Constitucional, si es que finalmente todo eso sucede, a encontrarse sin acuerdos, digamos, ¿no? Entonces se va a dar un poco esto de lo que dicen es que prácticamente todos los procesos de discusión constitucional basados en los dos tercios terminan con constituciones mínimas. Y yo no sé si Chile va a salir bien parado de un proceso de cambio constitucional solo con una constitución mínima, porque de alguna manera los límites de la realidad que se movieron después del 18 de octubre tenían que ver precisamente con los contenidos más de fondo. ¿Cómo lo ves tú, Carla? Mm. O sea, bueno, lo primero a propósito como del vínculo entre el proceso constituyente actual y lo que significó la Unidad Popular, bueno, hay mucho que pudiésemos
conversar y hacer como la línea histórica, tanto de las demandas sociales que generaron en octubre del año pasado, que se pudiese abrir este proceso constituyente, que son demandas que vienen enraizadas también de las demandas y deseos populares de tantas décadas, que además quedaron truncos a propósito de la dictadura, truncos y desesperanzados a propósito de las deudas que dejó la Concertación. Entonces creo que hay como una línea ahí que podríamos conversar sobre, claro, las demandas que permiten y las deudas que existen hoy día, las desigualdades, los abusos que hacen de que se encaucen en este proceso constituyente. Pero ya propiamente tal en la relevancia del proceso en sí, a mí me llama mucho la atención este discurso de quienes están por el rechazo o derechamente por la convención mixta o por la constitución mínima, que yo creo que hay como un hilo conductor entre todas esas miradas. Son también quienes dicen de que la constitución no importa mucho, y son a su vez los que critican la Unidad Popular por no haber estado dentro supuestamente de los marcos constitucionales, y dicen de que lo que se quebró son los acuerdos constitucionales y que eso ameritó cosas como una dictadura cívico-militar. Entonces yo, por una parte, rescato, y creo que sería interesante en algún momento retomarlo en el debate con las representantes de derecha con quienes nos encontramos siempre los viernes, de cómo es consistente afirmar que la Constitución no es importante y a su vez explicar un momento histórico tan relevante para nuestro país como fue el golpe de Estado y la dictadura, a propósito de lo que se hacía o no se hacía en función de la Constitución. Yo creo que eso, para mí por lo menos, un gran argumento para decir, ojo, y el pueblo chileno y todos y todas lo sabemos, las constituciones son muy relevantes. Las constituciones marcan momentos históricos de cómo se distribuye el poder en nuestro país, y por lo tanto no es cierto que la Constitución no es relevante, y por eso mismo es un argumento más de la importancia de aprobar para que así podamos construir y escribir una nueva Constitución. Ahora, sobre eso mismo, y ya pensando en lo actual, también quienes están por el rechazo han instalado mucho esta idea de que el país se polarizó, de que hay mucho discurso de odio, que no hay voluntad de diálogo. Entonces, como estaba escuchando el otro día en la radio, en una radio, publicidad pagada de los del rechazo, y decían, porque quiero a mi país, yo rechazo, porque no quiero violencia, yo rechazo, porque no quiero odio, yo rechazo, porque quiero diálogo, yo rechazo, una cosa de ese estilo. Y a mí de verdad me sorprende mucho, porque esto es súper relevante. Aprobar no trae consigo ningún contenido particular en la Constitución. O sea, podemos haber dos personas que aprobemos, y yo apruebo creyendo que la nueva Constitución tiene que ser una Constitución que garantice derechos, que descentralice el país, que establezca un Estado plurinacional, y puede haber alguien que apruebe creyendo de que se tiene que mantener los derechos, o sea, la salud, la educación como bienes de mercado, que se tiene que tener una Constitución mínima. O sea, aprobar no tiene un contenido. Lo que tiene es una vocación democrática, una convicción de que hoy día, ante un país que obviamente tiene diferencias, porque todos los países lo tienen, y sobre todo países profundamente desiguales como el nuestro, que la mejor forma de resolver esas diferencias y reorganizar la forma en que se estructura el poder es a través del diálogo en instancias democráticas. O sea, porque si no, ¿qué más? ¿Qué proponen los que no quieren hacerlo desde esa vía? El Parlamento, que no lo resuelve. Nada, la imposición, nomás que las cosas se mantengan como están. Entonces, yo creo que el apruebo es el camino del diálogo, es el camino de la inclusión, de la tolerancia, la no violencia, y el rechazo es el camino de la intolerancia, del odio, del cierre de la posibilidad de conversar entre todos y todas. Porque, insisto, podemos aprobar todos y tener distintas visiones de lo que queremos para la Constitución. Por eso es súper relevante lo que tú preguntabas de, bueno, ¿qué pasa después? O sea, como cómo se va a constituir y quiénes van a resolver eso. Y por eso insisto también que es tan relevante votar convención constitucional, porque deja la cancha abierta para, oye, mira, si quiere el Villagrán, el dirigente de los camioneros, él podría presentarse como candidato constituyente y tal vez hasta puede ganar, y que vaya a la Constitución, a la Asamblea, y defienda su punto. Que vayan y que se pongan y que se sometan a la democracia los que defienden a las grandes forestales, que lo hagan. Veamos ahí cuáles son las mayorías y veamos ahí en qué termina ese debate y qué se concluye sobre la estructura territorial para el sur del país, o qué se concluye sobre la forma de los modelos productivos que queremos o no potenciar.
Y en esa línea yo no estoy de acuerdo con la mirada de una constitución mínima, creo que es una nueva excusa, creo que es la misma línea de conducción de los que votan rechazo, que votan convención mixta y que quieren una constitución mínima, porque las constituciones lo que buscan hacer es regular, o sea, como regular el poder, la forma en que se distribuye el poder en un país. Y en un país como el nuestro, además, en donde hay tanta concentración de poder económico, territorial, político, una constitución mínima se va a ver sobrepasada por los poderes fácticos. Y vamos a quedar en una como tierra, no tierra de nadie, sino que tierra de los poderosos. Y no, yo creo de que nosotros necesitamos una constitución que garantice y explicite principios fundamentales a propósito de cómo se distribuye el poder político, económico y cómo se garantizan derechos. Obviamente que las bajadas finas van en las leyes orgánicas y van después en las legislaciones más pequeñas, pero lo estructurante en un país como el nuestro, insisto, con altos niveles de concentración de poder, tiene que ser explícita, que mandate y que efectivamente redistribuya las dinámicas que hoy día existen y las cambie, porque si no vamos a tener poderes de facto que van a terminar pesando más que la carta fundamental que vamos a lograr construir de manera democrática. Sí, hay algo, estamos conversando con Carla Adman Fechi en esta segunda parte de hoy de República de los Ríos. Y, y claro, toda esta discusión nos permite entrar un poco en el escenario político que lamentablemente siempre nos falta tiempo para abordarlo, siendo que es un tema central, digamos, en cómo se está moviendo la política en Chile. Además, porque eso también tiene que salir de los reductos propios de la discusión partidaria o del Parlamento o del propio gobierno. Tiene que estar también un poco, recordando cómo era en la Unidad Popular, tiene que estar un poco también en la calle, digamos, ¿no? Y probablemente está, y ahí se están diciendo cosas, se está pensando esto mismo, con otras palabras seguramente, con otras formas, pero está ahí. Y es relevante a propósito de que ha habido, digamos, cierto grado de instalación de la discusión presidencial en las últimas semanas, aparentemente desde las propias formaciones políticas, ¿no? Propios partidos de alguna manera potencian sus figuras. Yo diría que también está un poco en la calle esa discusión, o sea, no tanto por cómo vas a votar en una elección presidencial, que ya habrá tiempo para ello, sino que básicamente por qué va a quedar de este Chile de hoy, de este Chile que se remeció, qué liderazgos son los que van a quedar, o vamos a volver básicamente a lo mismo que teníamos, que era un sector de la sociedad que gobierna por turnos y que relativiza la participación de nuevos actores políticos, que están más bien en ciertos ámbitos de la participación política en el Parlamento, ¿no? Lo que le pasó al Frente Amplio, ¿no? Entra al Parlamento y cumple un rol dentro del Parlamento. Y la pregunta es qué pasa fuera de las instituciones, qué pasa en la sociedad con la política. Y ahí quizás es interesante la discusión de los liderazgos estos Lavín, Jadwe, Mm. que han estado en boca de todo el mundo, porque efectivamente son dos liderazgos, a pesar de que quizás Lavín nos diría lo contrario, digamos, pero son dos posiciones totalmente distintas. Y, y ahí hay versiones respecto de Chile que no van a poder suceder al mismo tiempo. Por más que representen sectores importantes de la sociedad, son dos Chiles distintos, a eso me refiero. Y ese encontrón va a seguir dándose. O sea, ese conflicto, digamos, social, ese conflicto político, se va a seguir dando. Y ahí es relevante saber cómo tú miras también los liderazgos nacionales, digamos, especialmente el caso de Daniel Jadwe, que quizá es Mm. más cercano en este caso políticamente, pero también el de Lavín, o sea, y acordémonos que por ahí se vuelve a meter personajes de la política chilena de hace por lo menos una década, o sea, como Longueira u otros. Carla. Sí, a ver, mire, yo tiendo siempre a mirar, y tal vez a veces peco de ingenua o de muy esperanzada y confiada en los procesos históricos y en la gente, porque yo veo el proceso actual con mucha esperanza. A mí me gusta y me alegra muchísimo que los dos
personajes que estén hoy día en la palestra a propósito de las elecciones presidenciales, suponiendo que va a pasar mucha agua bajo el puente, que van a surgir más liderazgos para lo presidencial, pero me gusta lo que significa para los procesos históricos, además descentralizadores, el que sean dos alcaldes. Esto que tú mencionas como Jadwe Lavín, y que sean dos alcaldes además con dos modelos políticos, económicos, locales, territoriales muy distintos, con trayectorias políticas e ideológicas muy distintas. ¿Y por qué me gusta? Bueno, en primer lugar me gusta porque yo soy una convencida de que dentro de los males que tiene nuestro país a propósito de la concentración del poder es también el centralismo, que el centralismo no es solo, mira, se decide todo en Santiago o no podemos hacer trámites acá y se hace todo allá, sino que es una forma de cómo se distribuye el poder. Hace un par de semanas me terminé de leer un libro súper interesante a propósito de que se titula El fracaso de la comuna autónoma, que es precisamente un momento en nuestro país desde el 1891 hasta la Constitución del 25, hasta el 24, en donde se trata y se ponen en tensión modelos de distribución del poder institucional, económico, político, que buscaba darle más relevancia a los municipios. O sea, los municipios son la institución más antigua de la República del país, viene desde los cabildos de la colonia, y siempre han estado abandonados. Siempre han estado abandonados en términos del poder que se les entrega, de las potestades que tienen, incluso ninguneados. Esto como ser alcalde es como, bueno, mira, primero ser alcalde ya, después ser diputado es bueno, eso te da prestigio, ser senador obviamente, pero el alcalde era una cuestión así que se miraba siempre y creo que todavía se sigue mirando muy a menos, y yo creo que quienes lo miran así están profundamente equivocados, porque creo que las transformaciones a propósito de las debilidades hoy día de la institucionalidad, de hacer sentido a la gente, a las grandes mayorías, de que uno se pueda ver reflejado ahí, que pueda incidir en las estructuras de toma de poder, creo que la forma de canalizar eso se está dando en los territorios y desde lo municipal. Y por eso creo que no es menor y me gusta mucho que hayan alcaldes y alcaldesas con la posibilidad de, desde lo comunal, hablar del país. El centralismo también pasa mucho porque, bueno, en Santiago no hablan ni piensan Santiago. El intendente de Santiago habla del país y los diputados y senadores de Santiago hablan del país. Y bueno, entonces nosotros acá en Valdivia, en San José de la Mariquina, en Mafil, en Paillaco, en Panguipulli, ¿por qué no podemos pensar también el país? Y creo que esa lógica, Jadwe desde Recoleta, Lavín, bueno, su liderazgo tiene una trayectoria distinta, tiene unas dinámicas más centralistas que las de Jadwe, pero bueno, pero desde una comuna pensar el país. Me encantaría que eso sucediera de manera incluso desde otras comunas, fuera de la órbita santiaguina, pero me gusta lo que puede, no sé, lo que puede eventualmente estar significando esto, en donde yo estoy convencidísima, espero no equivocarme ni pecar de ingenua, pero estoy convencida de verdad de que el proceso constituyente que se abre entre muchas cosas que nos va a permitir forjar un país descentralizado, que para mí significa un país con poderes autónomos a nivel comunal muy relevantes. Y esa cuestión va a costar, o sea, imagínate todo lo que ha costado lo de la elección de un gobernador regional, qué poco poder y peso va a tener, imagínate lo que va a significar este debate, que es efectivamente repartir y distribuir la torta del poder que está muy concentrada y perder como dinámicas de control. Si el problema del poder comunal es que cuando se empodera el espacio comunal, los partidos, las cúpulas nacionales, los directorios de las grandes empresas pierden el control de los territorios, y eso obviamente que siempre ha sido un conflicto más en nuestro país entre las élites locales, nacionales y todo ese cuento. Pero yo insisto, a mí me veo como con buenos ojos de que el debate se territorialice, se municipalice, y creo que los partidos que no vean de cualquier sector político, incluso interpelo a mis partidos de nuestra coalición del Frente Amplio, los partidos, los liderazgos, los dirigentes que no entiendan ni vean que es muy relevante lo que pasa a nivel municipal en este periodo, van a quedarse fuera de la contribución de lo que significa construir un país en donde los territorios y las diversidades sociales, locales, se logren ver representadas y participar.
Y ahí insisto en que nada, que este debate debiera, o sea, tiene que, a ver, puede ser, siendo así como súper realista, puede ser de que la Convención Constitucional no logremos que esté compuesta con tanta diversidad social que queremos. Puede ser. O sea, la elección es súper parecida a la parlamentaria, tiene cuestiones maravillosas, vamos a garantizar paridad, van a haber escaños reservados para pueblos originarios, van a haber, espero yo, además medidas que permitan igualar un poco la competencia y las oportunidades para los independientes, pero aún así es una campaña, acá en Los Ríos vamos a tener 5 personas electas solamente en un territorio súper grande, diverso, alguien con pocos recursos va a tener menos ventaja frente a otros que tienen muchos recursos, que tienen experiencia como ganar elecciones parlamentarias, o sea, hay un grado de cooptación también de la institucionalidad actual. Entonces, puede llegar a ser de que la Convención Constitucional no sea tan diversa, con caras tan nuevas como nos gustaría, hay que batallar porque sí. Yo llamo a los partidos, el nuestro así lo va a hacer, poner a disposición las estructuras de los partidos para gente que venga de los territorios, que le haga sentido a distintos sectores sociales, que no sean de la columna vertebral militante, soltar, compartir poder, repartir, abrir las ventanas, hay que oxigenar esta cuestión. Pero puede ser de que eso no funcione tanto como nos gustaría. Y pese a eso, creo yo de que la Convención Constitucional va a estar muy presionada, dialogante con lo que pasa en los territorios. Lo que ahí voten, lo que ahí discuten va a estar también permeado por lo que vaya pasando y por lo tanto yo, incluso si la Convención Constitucional no queda esa foto tan diversa como a mí me gustaría, tampoco perdería todas las esperanzas porque creo que el espacio territorial, municipal, local, movilizante, etcétera, va a también jugar un rol en el proceso de discusión. Estamos conversando con Carla Manfechi, aquí en República de los Ríos, en la radio de la Universidad Austral de Chile. Em, claro, además todo esto va a ser va a suceder al mismo tiempo, ¿no? O sea, la discusión presidencial va a suceder al mismo tiempo que la discusión constitucional. Mm. Y agreguemos a eso un par de datos, o sea, los niveles de desempleo que ya en este año van a ser récord, Mm. eh, van a seguir estando. Por lo tanto, una de las cuestiones centrales del próximo periodo político o de elecciones, digamos, es el tema del empleo. Eh, pero no solamente el empleo, o sea, además viste que hay una discusión sobre la posibilidad de una reforma tributaria. Mm. O sea, ¿qué va a suceder con esa reforma tributaria? En cómo van a actuar lo que tradicionalmente nosotros llamamos poderes fácticos en Chile, digamos, ¿no? Usando el concepto de Andrés Alamán. Es como eh, Chile ha cambiado, pero hay cosas que se han mantenido. Y por lo tanto, si no, miremos el paro de los camioneros, ¿no? Entonces hay cosas que no han cambiado necesariamente y que van a seguir estando en la política chilena y eso va a tensionar el escenario, un escenario en el que vamos a estar probablemente tratando de aprovechar el momento histórico que nos hemos dado además, digamos, que esto se lo ha dado la misma gente. Eso por Mm. un lado. Suma a eso otras cuestiones de fondo, digamos, ¿no? Como lo que ya estamos viendo con la educación. O sea, claramente, o sea, este año no tenemos CIMSE, entonces cabe la pregunta ¿y será necesario volver a tenerlo? Eh, la, la educación cambió en términos de cómo se provee, ¿no? Ayer estuvo el ministro, de hecho, de Educación aquí en la región. Hay colegios de la región que están volviendo a clases y en septiembre van a entrar otros, el 21 de septiembre. Eh, Está en la prensa, de hecho está en el Diario Austral de hoy una entrevista con el ministro, él aborda este tema. O sea, hay cosas que vamos a tener que resolver y que no van a estar en un solo ámbito de la discusión ciudadana, ¿no? Agrego a eso las elecciones municipales, que sí que tienen mucho que ver con esto, precisamente con la educación, con la salud municipal, ¿no? Los Mm. consultorios. O sea, ¿cuánta gente no está yendo a los consultorios? Son decenas de miles, ¿no? Los inscritos en cada consultorio. Hay sistemas de atención remotas. O sea, ¿cuánto de eso va a tener que ser repensado y organizado de otra manera en el futuro, digamos? Algo de eso vamos a tener que resolver también, Carla. Sí,
Estaba pensando a propósito de la primera mención que hacías de lo económico, porque yo creo que hay un análisis errado desde quienes quieren mantener las cosas como están y no hacer transformaciones profundas, no tener una convención constitucional, no tener un proceso constituyente, y ocupan el argumento de lo económico como si fuese un argumento Sí, para suspender cualquier tipo de gasto público mayor, como de apretar el cinturón, como siempre nos dicen, ¿cierto? Entonces, sí. no tenemos para financiar un proceso constituyente, es un despilfarro de dinero, viene el periodo de vacas flacas, entonces hay que moderar los gastos, eso implica entonces un Estado más austero, todo ese relato que conocemos y que tiene una forma de creer que se enfrentan las crisis económicas y que implican garantías para mayor inversión. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de aumentar impuestos? Debiéramos hablar de disminuir impuestos para que entonces haya más incentivo a que los grandes grupos económicos quieran invertir más para que haya más empleo. Esa es una lógica económica ideológica, pero no es un manual de una verdad pura y sacra que haya que seguir. Pero creo yo que esa lectura no tiene asidero hoy día en la realidad. No tiene asidero en la realidad. No es la misma crisis económica de los 80 que se utilizó para instalar el neoliberalismo en Chile, en un contexto además dictatorial, y en el mundo entero a propósito después de la incursión neoliberal en múltiples países del mundo. Yo creo que esto se parece mucho más a lo que pasó con la crisis del 29, en donde la respuesta, al contrario, en vez de decir menos inversión pública y menos protección, fue Estado garante, un Estado de bienestar. Creo que está mucho más vinculado a esa lógica, porque además hay un sentido como común instalado distinto, en donde ya la teoría del chorreo no es, o sea, nadie ya le hace sentido, ni teóricamente en términos serios, ni popular socialmente, porque por muchas décadas ya hemos visto cómo no es verdad que cuando les va bien a los más ricos a todos nos va bien. Entonces, entonces creo yo que vamos a estar efectivamente en un momento de dificultades económicas muy complejas, lo estamos viviendo, no tenemos trabajo, hay un nivel además en una situación muy complicada, además porque con un nivel de endeudamiento histórico que nunca habíamos tenido antes en nuestro país, entonces el rol de la banca, de la presión hipotecaria, de no sé, de la pérdida de bienes, de la casa, del auto, etcétera, va a ser y está siendo algo muy complicado. Eh, pero creo yo que lo que genera eso es una disposición de la gente, de las grandes mayorías, y que creo que va a permear y obligar a las instituciones y a los políticos a tomar medidas que van mucho más en torno a la protección y a la distribución de la riqueza que a la concentración de la riqueza y la disminución de la protección del Estado. Creo yo, espero no equivocarme y hay que trabajar para eso también y para que así sea, pero tengo la impresión de que las condiciones, insisto, están mucho más dadas para que la forma de enfrentar la crisis económica sea con más derecho, más redistribución eh, y más protección pública Mm. que las respuestas que hubo en la década del 80, en el 90, los 2000 a propósito de las crisis económicas anteriores que hemos enfrentado. Por lo tanto, ese escenario como en el cual se van a dar los debates constituyentes, e incluso los debates ahora, la reforma Claro. tributaria, el impuesto a los más ricos, otro, creo de que va a volcar la balanza hacia esa mirada y por lo tanto va a aumentar la presión y la histeria de los sectores minoritarios que se van a ver golpeados con esto. Si lo que pasó con los camioneros es una pequeña muestra nomás. Pero obviamente si estamos entrando en un escenario en donde hay condiciones políticas y sociales favorables para un impuesto a los más ricos, para un control de, no sé, las herencias, para no sé, mejores condiciones laborales, protección, etcétera, obviamente que va a haber pataleo. Si lo conocemos, es una cuestión eso sí que es de manual, pues eso es un comportamiento histórico permanente de quienes no quieren perder el poder y privilegio. Entonces, yo lo único que espero es que eso se dé en un proceso constituyente nos permita garantizar que la forma de los pataleos que se den sean en marcos medianamente democráticos y que quienes han siempre optado por procesos antidemocráticos, que no han sido precisamente los sectores de izquierda ni populares, sino que han sido los sectores privilegiados y la derecha, esta vez ojalá estén dentro de los cauces democráticos
y con disposición de ello para enfrentar las diferencias. Por eso insisto que los del rechazo es intolerancia y es falta de voluntad de diálogo, porque ¿dónde más si no discutimos estas cosas? O sea, como, Sí. ¿dónde más si no lo hacemos de manera pública, abierta, democrática? Y a mí me da mucho miedo de que existan tanta resistencia y tanto como espíritu antidemocrático aún en los sectores de derecha. Creo que es súper peligroso. Claro, o sea, se vuelve relevante lo que comenzábamos conversando respecto de la formación de listas para que puedan participar distintos sectores en una convención constitucional, por ejemplo. O sea, se vuelve radicalmente importante que esas Mm. listas representen un poco esta discusión también, porque cualquier estrategia política, claro, a nivel nacional se entiende que contemple todos estos temas, pero eso debiera tener una traducción, como tú decías, en un momento de liderazgo regional. O sea, en la región tú tienes posibilidades de discutir esto. De hecho, ha sucedido, o sea, han habido espacios de debate sobre la cuestión tributaria, sobre la... Nosotros, bueno, nos toca un poco estar ahí más cerca porque vemos un poco cómo se mueven las disciplinas en torno a esto. Entonces, la gente de derecho siempre ha estado muy activa respecto de esto, de todo el diálogo constitucional, pero fundamental, pero también sobre el tema tributario, por ejemplo. O sea, hay material como para que uno diga, mira, aquí hay elementos que cualquier dirigente social puede tomar y comenzar a hacer política un poco más allá simplemente de la contingencia, ¿no? O sea, de lo temporal. Eso es algo que probablemente suceda en el futuro con las formaciones políticas, lo que uno esperaría, ¿no? De ellas, porque paralelamente este debate con el gobierno tiene un rol súper relevante en el país, obviamente, y es el gobierno el que ha sostenido que hay que evitar estas discusiones, ¿no? Y lo ha dicho abiertamente. El ministro Briones es sumamente claro cuando habla. O sea, quizás de los ministros más políticamente Mm. activos, digamos, si uno quiere, porque es claro, digamos. O sea, dice, esto sí, esto no. O sea, no sé, lo acaba de decir esto de la reforma tributaria por ningún motivo. O sea, que si vamos a discutir la situación, la vamos a discutir, como tú decías, en función de la generación no sé, pues de riqueza en el estilo tradicional, ¿no? Y así, o sea, esas cosas están ahí circulando. Yo ponía el ejemplo de la educación en el caso de la región. Los dirigentes regionales están bastante ausentes, y esto sí, claro, es una crítica en general a la política regional, pero que nosotros escuchamos en otras voces también, o sea, por eso las decimos, que están bastante ausentes de la discusión respecto de pues, qué hacer con la educación, qué hacer con la salud. Nosotros tenemos a estas alturas varios ciclos corriendo dentro de la radio, y si uno mira los ciclos, están abordando precisamente estas cuestiones, porque hay instituciones que dicen necesitamos discutir esto. Es el tema de la salud, pero también es el tema económico, ¿no? El tema constituyente, obviamente, ¿no? Hay interés por participar de esa discusión. Pero bueno, o sea, ese es un poco las preocupaciones que uno, por las que uno transita a estas alturas. Habrá tiempo como para hacerlo más sistemáticamente. Quizás eso es lo que falta, ¿no? Algún ejercicio más sistemático. Nosotros en la radio debiéramos poder proveerlo dentro de lo posible para poder encontrar esas voces, porque no es menor esto de quiénes podrían ser los constituyentes, ¿no? O sea, en un 4 de septiembre, 70 años después o 50 años después, ¿no? Em, a- Amerita que lo pongamos como pregunta, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos que Mm. permitir que haya participación en este proceso que vamos a vivir? Te dejo un minuto, Carla, para despedir. Sí, ay, bueno, siempre nos quedan muchas cosas en el tintero, podríamos estar hablando mucho rato. Comparto la preocupación y creo que esa preocupación por parte de todos quienes estamos de alguna u otra forma involucrados en este proceso tienen que implicar acciones concretas.
a mí me gusta mucho y creo que ese es el llamado también, que es el momento ya. Yo siento que incluso estamos atrasados, pero es ahora cuando debieran haber candidatos y candidatas sobre la mesa puestos. Sabemos más o menos, ya se han hecho hasta debates y foros de quiénes son los candidatos y candidatas o aspirantes a las gobernaciones regionales, sabemos quiénes están aspirando y quiénes estamos aspirando a los espacios municipales, pero hay una ausencia en torno a explicitar quienes quieren y están mirando el espacio constituyente. Y eso creo que hay que acelerarlo, y hay que acelerarlo fundamentalmente pensando en quienes queremos que lleguen a ese espacio personas que no han estado en estructuras partidarias, que no han tal vez estado en otras elecciones, porque chuta que es difícil. Si, o sea, yo fui candidata parlamentaria en la pasada, en el 2017, y como es más o menos homologable la forma en que son esas elecciones y las que van a ser las de ahora, yo sé lo difícil que es. Claro. O sea, es una cuestión hasta económica, ¿cierto? Como cómo llegas, cómo te haces conocido. ¿Cómo te haces conocido en una comuna al lado donde nunca has estado, donde no has vivido, pero necesitas esos votos? ¿Y cómo compites contra las oficinas parlamentarias, contra los poderes fácticos, contra el gobierno que va a estar poniéndole recursos a sus candidatos? Entonces, eso a mí me preocupa muchísimo, y creo yo, y el llamado y la pega que nos tenemos que llevar también y que estamos tratando de hacer, es que rápidamente empiecen a surgir las candidaturas. Y de verdad que yo de verdad que espero de que surjan muchas candidaturas territoriales, locales, de quienes estuvieron vinculados a los cabildos, que además, pucha, qué bonito eso. A mí me encanta el concepto, y por eso digo que veo el vaso medio lleno siempre, porque creo que la sabiduría como de la naturaleza popular es súper potente. Los cabildos son el origen de los municipios, lo mismo que estábamos hablando. Y ahí está, o sea, está ahí, en lo espacio local. ¿A quién se le ocurrió que se llamen cabildos? ¿Cómo empezaron a surgir? No hay una autoría única, es un proceso, y creo que ese proceso tenemos que lograr que cuaje también en disposición de diversas personas, para poder disputar ese espacio. Yo quiero un proceso constituyente con rostros nuevos, y no solo porque lo nuevo es bueno, no necesariamente, pero nuevos en el sentido de que no sean parte del poder constituido, del poder que existe. Si necesitamos gente ahí que va a desconstituir el poder actual y va a forjar uno nuevo, entonces obvio que tiene que salir de otras esferas. Y esa pega hay que hacerla, es difícil, es muy complicada, pero hay que trabajar por ello, y me quedo nuevamente como con la insistencia y con la tarea de que esa tiene que ser la contribución de quienes queremos, de que efectivamente el proceso constituyente implique una repartija de poder distinta para nuestro país, y que nos permita tener un territorio más justo y más solidario. Así que hay harta pega ahí, pues, y efectivamente en estos 50 años, volviendo al punto inicial, en donde estamos celebrando un triunfo popular, que ojalá el nuevo proceso que estamos viviendo y las elecciones de los constituyentes y el plebiscito de una nueva constitución que ojalá forje los intereses de las grandes mayorías sea un nuevo triunfo popular, porque pucha que necesitamos triunfos entre tanta derrota y tanta desprotección y abuso que hemos vivido por tantas décadas. Carla Antman, Fechi, un gusto como siempre vernos. Nos reencontraremos, la próxima semana, es 11 de septiembre además. Probablemente hayan ciertas Así que vamos. continuidades en nuestra conversación. Así es Eso, que y ojalá nos nos veremos. encontremos con Erika de la UDI de nuevo para Sí, seguir debatiendo. Gracias a ustedes, cariños, Víctor. sí, y tú misma decías, al mediodía hay una actividad en la Plaza de la República, Sí, de Derechos Humanos, a propósito del 4 de septiembre. Invitar a ello, y así es. nosotros luego a las 11 nos reencontramos en Libros con Causa, luego tenemos los Canelos, y en la tarde sigue la programación también de la radio. Ahora queda Plaza de la República, de hecho, así es que nos reencontramos. Chao, Carla. Chao, Víctor, que esté muy bien. Cariño a todos y todas. Chao, chao. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos.
Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 10, 6 minutos.